Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Álvaro Hernández y hoy hablaré sobre el tema salud mental y bienestar psicopatológico en estudiantes universitarios desde la pandemia. No es un tema abstracto para nosotros, pero todos hemos vivido de una u otra forma ese quiebre entre la pandemia y el regreso a las aulas. Y por eso quisimos analizar no solo como un problema psicológico individual, sino desde la mirada de la psicología social comunitaria, apoyándome sobre todo en los planteamientos de Ignacio Martín Barros. La estructura de hoy es la siguiente. Partimos con la contextualización del fenómeno, después revisaremos el marco teórico, luego hacemos el análisis social comunitario y propiamente tal seguimos con nuestra propuesta de investigación y cerramos con una reflexión final y las conclusiones del trabajo. Introducción. Para situarnos, la salud mental de los estudiantes universitarios se ha convertido en uno de los principales desafíos para la institución de educación superior tras la pandemia por COVID-19. Y esto no es una percepción nuestra, nada más. Es algo que las propias universidades han estado documentando. Piensen en todo lo que cambió. El aislamiento prolongado, la educación remota de un día para otro, la incertidumbre económica de la familia y después el regreso, muchas veces abrupto, a la presencialidad. Todo eso modifica profundamente la forma en que nos relacionamos y nos apoyamos unos a otros. Y aquí está el punto central de nuestro trabajo. Desde la psicología social comunitaria, este fenómeno no puede entenderse solamente como un problema individual, como si cada estudiante tuviera que resolver su ansiedad o su estrés por su cuenta. Se trata más bien del resultado de procesos sociales, históricos y comunitarios. Por ejemplo, el caso chileno específicamente, la pandemia dejó efectos importantes: aumento de ansiedad, el estrés, aparecieron más síntomas depresivos y hubo dificultades reales de adaptación en el retorno presencial. Pero además de esas consecuencias individuales, algo que nos parece clave es que se debilitaron las redes de apoyo, los espacios de participación y el sentido de pertenencia entre compañeros. Y esto importa porque la universidad no es solo un lugar donde unos van a estudiar, es un espacio donde se construyen vínculos, identidades y recursos colectivos. Por eso, entender la salud mental estudiantil exige también mirar las condiciones sociales, culturales e institucionales que atraviesan la experiencia universitaria y no quedarnos solo en lo individual. Con esta base le pasa la palabra. Bueno, también para poder analizar este fenómeno con seriedad necesitamos algunas herramientas teóricas, así que me voy a tomar unos minutos para explicarlas, tratando de lo que nos suena demasiado a manual. Primero, el paradigma climático en psicología social. La psicología social clásica, digamos, tiene a explicar la conducta de las personas a partir de factores que se consideran objetivos, casi como si existieran independientemente de quien los observa. El problema es que estos terminan reduciendo a la persona a un objeto pasivo, algo así como una pieza que reacciona mecánicamente frente a estímulos externos. El paradigma crítico, en cambio, plantea algo distinto y bastante potente. Dice que la psiquis no está solamente condicionada por la sociedad, sino que es una entidad social. Literal, la psiquis es interracional, social interracional, interiorizada, y de así se desprende una idea central para nuestro trabajo. Toda acción humana es en realidad interacción, porque lo que hacemos siempre está implicado material y simbólicamente con otras personas. No optamos en vacío. Esto nos lleva a una expresión dialéctica. Las personas no son solo receptoras,
pasivas de condicionamiento social, sino agentes activos que interpretan y transforman los contextos en los que participan. Esa es la superación del reduccionismo, tanto psicológicamente, que lo explica todo por mecanismos internos como sociolingüística, que los explica todo por fuerzas externas. Segundo, los aportes de Ignacio Martín Baro. Martín Baro, psicólogo social salvadoreño, insiste en algo que para nosotros fue iluminador. La acción humana tiene siempre un carácter histórico e ideológico. No se puede comprender a una persona aislada de su contexto social concreto. Las personas actúan dentro de sistemas sociales que distribuyen el poder, los recursos y las oportunidades de manera desigual. Y eso también aplica, por supuesto, al mundo universitario. Por eso, Martín Barrios plantea que la psicología social no debería limitarse a entender, predecir y controlar la conducta, que es como la definición clásica y, y bastante fría del objetivo de esta disciplina, sino que debería orientarse a posibilitar la libertad y la toma de conciencia sobre las personas. ¿Y cómo aplicamos esto a la universidad? Bueno, entendemos que la universidad no es solo un espacio educativo, es un escenario donde se construyen identidades, relaciones de poder y formas de participación, y todo eso indice directamente en el bienestar psicológico de quienes estudian ahí. Y tercero, un concepto que nos sirvió muchísimo, muchísimo: grupo, poder e interacción. Para Martín Barro, un grupo humano es una estructura de vínculos y relaciones que canalizan tanto la necesidad individual como los intereses colectivos. Y él propone analizar cualquier grupo desde 3 parámetros: su identidad, o sea, lo que lo define frente a otros; su poder, el diferencia de recursos que tiene que logran sus objetivos; y su actividad, lo que efectivamente produce su impacto real. Con estas 3 herramientas, el paradigma crítico, los aportes de Martín Barros y esta forma de entender los grupos, es que vamos a hacer el análisis que viene ahora. Bueno, primero, pensemos en la universidad como un grupo social, usando justo eso de 3 parámetros que mencionaban. En cuanto a la identidad, lo que vemos es que la comunidad universitaria post-pandemia enfrenta una identidad fragmentada. Hay cursos híbridos, vínculos que se interrumpieron durante el confinamiento y formas de pertenencia que todavía están de alguna manera en reconstrucción. No es que la universidad de antes haya vuelto tal cual como era. En cuanto al poder, algo que nos parece importante señalar es que los estudiantes tienen recursos muy desiguales para enfrentar el malestar psicológico. No todos tienen la misma redes de apoyo, el mismo acceso a servicios de bienestar estudiantil, ni el mismo tiempo disponible. Muchos trabajan, tienen responsabilidades familiares. Esto termina reproduciendo desigualdades que ya existían antes de la pandemia, pero que ahora no se notan más. Y en cuanto a la actividad, notamos que la falta de espacio de encuentro efectivo, esos espacios cara a cara que antes existían casi sin pensarlo, como juntarse a estudiar, tomar un café entre clases, participar en una actividad de centro de estudiantes, debilitó justamente esas funciones de contención emocional que antes cumplían los grupos de pares. Segundo punto:
Grupos primarios como factor protector. Siguiendo a Martín Baros, los grupos de pares, los equipos de trabajo, las organizaciones estudiantiles pueden actuar como verdaderos factores protectores frente al estrés. Favorecen el apoyo social y lo que se llama resiliencia colectiva, que es distinto a la resiliencia individual, es la capacidad de un grupo de sostenerse mutuamente frente a la adversidad. Identificamos 4 elementos claves en esta línea. Primero, la pertenencia. Hay que reconstruir esa conciencia de pertenecer a grupos primarios concretos, como el curso, un taller, el centro estudiantil. Segundo, la interacción real. Fomentar espacios de encuentro cara a cara, eso que el modelo retomó debilitó tanto. Tercero, las redes de apoyo. Fortalecer los vínculos de interdependencia entre estudiantes, que funcionan como un amortiguador frente al malestar. Y 4. La conciencia colectiva. Pasar de un abordaje puramente individual del malestar, donde cada uno tiene que manejarlo solo, a uno que reconozca sus raíces sociales compartidas. 4. Propuesta de intervención. Después de todo el análisis, la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué se puede hacer concretamente? Y realizamos un diseño de intervención comunitaria, orientado principalmente en fortalecer las redes, no solo la atención clínica individual. Este modelo tiene 4 pasos. El primero es un diagnóstico participativo. La idea es levantar junto con los propios estudiantes, no para ellos, sino con ellos, las necesidades y los recursos que haya existido en cada facultad, porque cada carrera, cada campus, tiene su propia realidad. El segundo son grupos de apoyo entre pares. Proponemos construir grupos primarios estables, como mentorías o tutoriales entre pares, que ayuden a restituir esos vínculos de interdependencia que se perdieron o se debilitaron. El tercero es el fortalecimiento institucional, que consiste en vincular las unidades de bienestar estudiantil con las organizaciones y centros de estudiantes ya existentes, y no dejar que la salud mental sea vista solamente como un asunto de atención clínica individual, uno a uno. Y el cuarto paso es la evaluación y seguimiento. Monitorean el impacto colectivo de la intervención y no únicamente indicadores individuales de salud mental, que es lo que habitualmente se mide. ¿Por qué se plantea un modelo comunitario y no uno solamente clínico individual? Bueno, esto es por 3 razones que nos parecen sólidas. Porque malestar post-pandemia tiene raíces sociales compartidas, no solo individuales, porque los grupos primarios generan esas interdependencias protectoras de las que hablamos, y por fortalecer la conciencia colectiva, ayuda a evitar lo que Martín Baros llamaría la psicologización de un problema que en el fondo es social. ¿Y qué esperamos lograr con esto? Un mayor sentido de pertenencia y de vínculo entre los estudiantes, una disminución del malestar percibido gracias justamente al apoyo social, y una comunidad universitaria más participativa y más consciente de sus propios recursos, en lugar de depender únicamente de servicios externos. Reflexión final. Lo primero es que este análisis nos permitió comprender la salud mental universitaria como un fenómeno social comunitario y no únicamente individual.
Eso para nosotros cambia bastante la forma de abordarlo, ya que no se trata solo de que cada estudiante busque ayuda psicológica por su cuenta, que sigue siendo importante, sino de reconocer que hay algo estructural detrás. Entregar los aportes de Martín Barros con el paradigma crítico nos dio una base sólida para pensar intervenciones orientadas al fortalecimiento de redes y a la participación del estudiante, más que a soluciones puramente individuales. Y el desafío que nos queda pendiente como sociedad y como institución es que dejemos de ver el bienestar estudiantil como una responsabilidad exclusiva del estudiante y empecemos a asumirlo como una construcción colectiva. Entre las universidades, los propios estudiantes y sus redes de apoyo. Como conclusión, puedo decir que en la salud mental estudiantil post-pandemia existe una mirada comunitaria, no solo clínica, que los grupos primarios universitarios cumplen un rol protector clave, que una intervención efectiva debe fortalecer redes y la participación activa de los propios estudiantes, y que el paradigma crítico de Martín Barros nos permite superar el reduccionismo individual que todavía predomina en buenas partes de la psicología. Muchas gracias.